La rebelión de la clase media. Capítulo 2. El presidente no es invencible. Si bien el presidente López Obrador tiene un gran poder y goza aún de una razonable popularidad, existen señales claras de que su partido puede ser derrotado en las siguientes elecciones presidenciales. Lo anterior es posible, pero no se dará solo por el desgaste del gobierno en turno, sino que presupone un gran activismo de la sociedad con sentido estratégico y con unidad. Este capítulo sugiere acciones específicas para incrementar la participación ciudadana, la expectativa del triunfo de la sociedad y la esperanza de un nuevo rumbo para México. Andrés Manuel López Obrador tuvo una victoria histórica en las elecciones del 2018. Su narrativa conectó con millones de mexicanos en un país profundamente desigual y lastimado por la corrupción y el dispendio de la clase política, por lo que para muchos López Obrador representó una esperanza de cambio. Esta esperanza de cambio sigue viva en millones de personas, aunque también ha crecido la decepción ante expectativas no cumplidas por el actual gobierno. No pretende este texto ahondar en los resultados de la gestión de la 4T, pero a la luz de diversos indicadores, México vive un retroceso indiscutible en materia de seguridad, empleo y salud. En muchos casos, los más pobres han sido los más afectados. El fallido INSABI ha sido la muestra más palpable del fracaso en la política de salud del actual gobierno, y la falta de medicamentos para niños con cáncer ha sido quizá el rostro más doloroso de la enfermedad y de la indolencia de las autoridades ante la angustia de muchos padres de familia. Tal indolencia ha sido patente también en la forma en la que el gobierno federal enfrentó la pandemia del COVID-19. Pese a todo, el presidente mantiene una importante popularidad, consecuencia sobre todo del gran rencor social acumulado en México y de las ayudas sociales que fidelizan a amplios sectores de la población con el proyecto de la 4T. Pero más allá de la popularidad, López Obrador mantiene un enorme poder centrado única y exclusivamente en su persona. Desprecia las instituciones, quebranta la división de poderes, utiliza el aparato del Estado para perseguir a sus adversarios, exhibe públicamente a los que se oponen a su proyecto, cuestiona a los medios de comunicación que no difunden su narrativa y toma decisiones al margen de los miembros de su gabinete. El presidente gobierna desde la mañanera, escenario desde el que adoctrina, ataca, polariza y genera cortinas de humo. Nunca informa ni rinde cuentas, sino que está en campaña permanente. Lo anterior representa indudablemente un gran poder, pero tras la jornada electoral del 6 de junio del 2021, comenzó a crecer la percepción de que el presidente no es invencible. Lo anterior obedece quizá a que Morena no logró los resultados que esperaba en el Congreso Federal y a la derrota de este partido en la Ciudad de México. No se puede dejar de lado, sin embargo, que el partido del presidente ganó en 2021 la mayoría de las gobernaturas en disputa y consolidó su poder en muchos congresos estatales. Además, en las elecciones del 2022, Morena ganó en 4 de los 6 estados en donde hubo elecciones, con lo que hoy gobierna en 22 estados del país. Pero hablamos de un tema de expectativas y percepciones. Sería muy cuestionable afirmar que el presidente perdió poder, pero muchos ciudadanos activos que se sumaron a alguna iniciativa en el pasado proceso electoral asumen con justa razón que su implicación contribuyó a ponerle un dique al autoritarismo. Tal percepción de victoria es fundamental, pues permitirá que muchos ciudadanos se mantengan activos con la convicción de que su trabajo valió la pena, pero conscientes de que la tarea no está terminada. ¿Por qué muchos de los ciudadanos comienzan a percibir que el presidente López Obrador puede ser derrotado? 1. Cada vez existen más reclamos hacia el presidente, provenientes de sectores que tradicionalmente le apoyaban: sindicatos, maestros, académicos, personajes vinculados a la cultura, etc. 2. La profunda división de Morena exacerbada por el propio presidente, sobre todo desde que inició de forma anticipada el proceso de designación de su sucesor, generando toda clase de suspicacias y especulaciones. 3. El creciente y abierto cuestionamiento al presidente por parte de comunicadores que antes permanecían callados o matizaban sus críticas. Sin duda alguna, el gremio periodístico es uno de los grandes agraviados de la 4T. 4.
Durante el proceso electoral del 2021, surgieron diversas iniciativas ciudadanas que buscaron incidir en dicho proceso con el claro propósito de enfrentar el avance de Morena. Algunas iniciativas fueron exitosas, otras no. Hubo sin duda mucha dispersión de esfuerzos, pero fue notable el surgimiento de grupos, movimientos y plataformas en todo el país con un propósito en común. Ese activismo dejó sembrada la semilla que puede florecer con miras a las elecciones del 2024. 5. La pandemia ha dejado una profunda secuela de muerte y dolor en México, en gran medida responsabilidad del gobierno federal por su incapacidad, negligencia y soberbia para atender esta coyuntura. López Obrador será quien cargará principalmente con los muertos del COVID-19. 6. Pese a la división que existe en la oposición, el temor al avance de Morena ha logrado unir sectores y partidos que parecían incompatibles. En muchos casos, dicha unidad puede pender de alfileres, pero en todo caso se percibe unida en torno a un adversario común. 7. A pesar de las dádivas y ayudas sociales, la situación económica se agrava para miles de familias, muchas de las cuales comulgan o comulgaban con el proyecto de la 4T, y que poco a poco se irán decepcionando con una promesa que se quedó en discurso. 8. La clase media, agraviada profundamente por la 4T, se siente empoderada tras las elecciones federales del 2021. Muchas personas pertenecientes a este sector, que antes parecían apáticas o al menos escépticas respecto a que la participación ciudadana pudiera hacer frente al avance de Morena, hoy asumen que dicha participación valió la pena. Existe una percepción generalizada de posibilidad de triunfo. Los aspectos anteriormente mencionados contribuyen de forma importante a que muchos sectores de la población asuman que las elecciones presidenciales del año 2024 Morena pueda ser derrotado. Es muy temprano para pronosticar algún escenario al respecto, pero en todo caso la percepción de victoria se vuelve acicante fundamental para la participación. De ahí la obsesión del presidente en contra de la clase media, consciente de que su derrota en la Ciudad de México se debe en gran medida a este sector de la sociedad. Por eso la descalifica y le coloca etiquetas. Sabe que al polarizar activa a su base electoral y apuesta que su permanente amenaza e insulto a los clasemedieros suscite temor e inhibición en procesos electorales futuros. No hay que olvidar que el presidente gana en un entorno de polarización y que muchos grupos con buena voluntad pero con poco sentido político lo critican abiertamente, incrementando justamente la polarización. Muchos enganchan con su narrativa y le hacen el caldo gordo. Un político provocativo, como lo es el presidente, requiere respuesta de sus adversarios para seguir en el ojo del huracán, suscitando debate y polémica, lo que le posiciona, lo victimiza y lo fortalece entre sus seguidores. El presidente tiene muy medido su juego y por tanto siempre busca culpables a los que responsabilizar, que califica no como sus enemigos, sino como enemigos de la transformación del país. Así pues, criticar directamente al presidente es contraproducente y no abona su debilitamiento, por el contrario. Funciona en cambio criticar los errores del gobierno y de los políticos de Morena, haciéndole ver a la gente que la promesa de un cambio verdadero era solo un cuento. De cara a las elecciones del 2024, los ciudadanos activos debemos tener un papel más estratégico, con menos apasionamiento y más cabeza. No se trata de mandar memes ridiculizando a López Obrador o de pedir su renuncia. No juguemos en su terreno y en su narrativa, sino construyamos el escenario en donde queremos jugar. Se trata de que el presidente se vaya quedando cada vez más solo, que no exista eco a sus mensajes, más que los de sus replicadores oficiales. Gran parte de la clase media ya se puso en pie de guerra contra la 4T, incluso muchos que en las elecciones del 2018 votaron por Morena, pero el reto es cómo ampliar el sector de los amlopentidos. Hoy sigue habiendo un sector muy importante de la población que sigue esperanzada con el proyecto del presidente, pero que poco a poco se irá decepcionando. Así que hay que ir por ellos, no solo exacerbando su descontento por su victoria. Lo anterior, sino mostrando que existe otra alternativa. Rompamos el mito de que los sectores de más pobreza están irremediablemente ganados por Morena. Hay casos que en las pasadas elecciones federales del 2021
muestran que muchas poblaciones marginadas le dieron la espalda al presidente. Un caso muy notorio se vio en la campaña del empresario Horacio Fernández, quien contendió y ganó en el distrito 10 de Jalisco, y hoy es diputado federal. Algunos asesores del partido Movimiento Ciudadano le sugerían no perder el tiempo en las zonas pobres, máxime que los empresarios estaban muy mal vistos en ese sector. Pero este empresario decidió arrancar su campaña en las zonas más marginadas de su distrito, logrando una conexión extraordinaria y un caudal de votos muy significativo para consolidar. Fue otra prueba muy clara de que el presidente no es invencible. Pero no se trata solamente de las victorias de los partidos y los candidatos de oposición, sino especialmente de las victorias de los ciudadanos. Frente al autoritarismo, muchos callaban y hoy están dispuestos a manifestar su descontento. Muchos que ya estaban resignados a que las cosas siguieran igual, han comenzado a organizarse para tener un papel activo en las siguientes elecciones. Muchos que todo lo veían perdido, hoy asumen que es posible vencer a Morena en las urnas. Actívate. 1. Documenta los errores y promesas incumplidas del presidente, especialmente aquello que ha representado afectaciones para las personas más pobres en diversos rubros: salud, educación, seguridad, etc. 2. Critica los errores del gobierno y a los políticos de Morena, pero no al presidente.